Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de contar con dos reconocidos intelectuales en Guatemala, ambos autores de libros que son referente en la discusión académica e intelectual en el país. Me refiero al licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y el licenciado Ronald Flores, director del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Licenciado Ardón, quisiera iniciar con usted. Latinobarómetro, que es esta institución que cada año hace estudios de opinión pública en América Latina, revelaba en su último estudio que solamente el 49% de latinoamericanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esta es la cifra más baja de aceptación de esta frase. De hecho, en los años 90, finales de los años 90, el 65% consideraba que la democracia era mejor a cualquier otra forma de gobierno. Y es más, el 27% de latinoamericanos considera que le da igual la democracia u otro régimen político. ¿Por qué ese desencanto con la democracia en la región? Muchas gracias, licenciado Boteo. Ronald, mucho gusto. Yo había escuchado en alguna ocasión la tesis de que las democracias, cuando envejecen, empiezan a perder aliados y amigos. No estoy tan seguro que eso sea el caso en América Latina, y ahora me voy a referir concretamente a dos causas que yo creo tienen y explican de alguna manera estos resultados que arrojan las encuestas. Así que tenemos democracias que pueden ser muy antiguas, pero democracias que realmente se sostienen, y otras que probablemente son muy recientes y que ya han perdido, digamos, el favor de sus ciudadanos. Creo concretamente que en el caso de América Latina hay dos factores que hay que ponerle particular atención. La primera es si en esas democracias las instituciones funcionan o no. Y vamos a ver que, curiosamente, en aquellos países donde las instituciones no funcionan, no son capaces de responder a las demandas de la ciudadanía, es donde empieza la primera queja. Y es donde empieza justamente las personas a pensar en otros modelos diferentes o simplemente la indiferencia. Entonces, yo sí creo que hay que ponerle particular atención, porque ahí donde las instituciones no son funcionales, van debilitándose o simplemente no responden a las necesidades, digamos, de los ciudadanos, es donde empieza a producirse este desgaste significativo. Y lo segundo, que yo creo que a diferencia de hace 15 años, hoy los modos de comunicación en todas las sociedades han cambiado radicalmente. Las redes sociales, las nuevas tecnologías hoy hacen que los ciudadanos tengan muchas más expectativas, que puedan enterarse de las cosas que suceden en el mundo y que probablemente puedan canalizar de manera mucho más multiplicada sus frustraciones. Así que sí pienso que también el cambio de las tecnologías tiene mucho que ver con esa desesperación y esa frustración que muchas veces se multiplica ahora con bocinas enormes que le llamamos las redes sociales. Y la democracia ha sido una de las que ha pagado precisamente esa factura importante. Ahora, licenciado Flores, siguiendo con la misma línea que nos plantea el licenciado Ardón, cuando se da ese retorno a la democracia en los años, finales de los años 70 y 80 en América Latina, pues se tenía un gran entusiasmo, se creía que eso iba a facilitar el desarrollo de la región. Y 30, casi 40 años después, estamos en la misma situación, discutiendo los mismos problemas. Podemos decir que las democracias en la región fracasaron en brindar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Y en todo caso, de ser afirmativo, ¿por qué? Bueno, a mí me parece mejor el sistema democrático que lo otro que habíamos probado, especialmente los regímenes autoritarios que nos vendieron soluciones, nos vendieron la idea de que era posible solucionar nuestra compleja problemática con hondas raíces históricas, con movimientos súbitos. Uno, eso era el golpe de Estado, y el otro, la revolución. Y en ninguno de los países donde hubo estas dos modalidades se resolvieron los problemas de fondo tampoco, ni de forma inmediata. Entonces, para mí la democracia en América Latina en términos históricos es relativamente joven.
No, en muchos de nuestros países no tienen ni siquiera 50 años. Entonces, necesitamos aún personas con un carácter democrático, con tolerancia. Uno de los programas recientes que ustedes tuvieron era sobre la confianza, con la necesidad que tenemos de colaborar entre sectores distintos, buscando acuerdos mínimos para avanzar hacia el futuro. Y esto requiere tiempo, esto requiere confianza, esto requiere que todos nos pensamos parte del pasado y del futuro del país. Entonces, obviamente, la democracia no está funcionando como quisiéramos, pero comparado con los otros experimentos políticos que hemos tenido en los últimos 200 años, creo que debemos darle a la democracia una nueva oportunidad y tratar de maximizar los beneficios que nos da en vez de reparar en todos esos problemas que derivan de la democracia. Cuesta a veces escuchar a los demás y a los demás que no tienen la misma opinión que yo y que no quieren el mismo futuro que yo. Y uno tiene que ceder también. Así como deben ceder ellos, debe ceder uno. Y ese es el ejercicio que nos hace falta. Todavía salimos de los regímenes autoritarios con mucho autoritarismo internalizado. Tenemos que tener tolerancia y confianza en los demás. Licenciado Ardón, América Latina es de las regiones más desiguales en el mundo. En economía se dice que la desigualdad no importa siempre y cuando el ascensor social funcione, es decir, que las personas que nacen pobres no necesariamente terminen en esa condición y que puedan ascender en su periodo de vida. Pero en política importa la desigualdad. Los países que son altamente desiguales tienden a la inestabilidad política y podría ser una de las razones en América Latina por la cual la democracia está decayendo en la aceptación dentro de los ciudadanos. Sí, licenciado Boteo, vea, la desigualdad es un factor de la condición humana. Acá solo se ha intentado por los políticos crear condiciones de igualdad por decreto o regímenes monstruosos como los que hacían iguales a las personas, haciéndolas cada vez más pobres y dejando una camarilla política que era la que se beneficiaba, como el caso de la Unión Soviética. Pero dicho lo anterior, constatando que la desigualdad es un factor de la condición humana, sí es cierto que lo que usted afirma en la pregunta es muy importante. Digamos, una sociedad en donde se producen mecanismos de movilidad social. Eso es la expectativa de que yo, a través de la educación, a través del empleo y a través del ingreso, puedo tener una mejor expectativa de vida para mí y para las generaciones futuras, es lo que permite ser un amortiguador importante de esas condiciones posiblemente precarias que se puedan tener en su momento. Guatemala había sido siempre una sociedad, yo recuerdo que se hablaba mucho de la clase media y de la importancia de la clase media, ¿verdad? Así es. De hecho, yo me atrevería a afirmar que esa clase media vigorosa fue la que evitó que nuestro país cayera en los procesos que vimos en América Latina, en otros lados, donde, digamos, experimentaron los regímenes autoritarios o totalitarios que mencionaba Ronald hace unos minutos. Así que apostar, digamos, a esa movilidad social y a fortalecer una clase media que tiene expectativa es muy importante. Usted la pregunta que hacía, licenciado Boteo, es si en política juega un papel. Seguro que juega un papel. Yo he escuchado a un montón de profetas de la desigualdad utilizar ese argumento única y simple y sencillamente para capturar el poder. Yo no he visto que esos modelos que se plantean terminen con las condiciones de desigualdad. Así que, uno, muy importante constatar que es un factor de condición humana. Dos, la movilidad social es un importante factor de estabilidad. Y tres, cuidado con los agoreros que muchas veces pregonan el tema de la desigualdad simplemente para propósitos políticos. Licenciado Flores, la región tiene ya 40 años más o menos de democracia y sin embargo los servicios públicos siguen siendo de muy mala calidad. Los ciudadanos se quejan de los servicios públicos. ¿Por qué razón la democracia que hemos experimentado en estos 40 años no ha sido capaz de resolver este tema y que podamos contar los latinoamericanos con mejores servicios públicos? Bueno, la democracia es un marco, ¿verdad? Un marco amplio
que puede perfeccionarse. Y siempre, ahora que me preguntas esta cuestión tan importante sobre la ética también de los ciudadanos, no solo tiene que ver con el régimen que vivimos, porque yo he conocido servidores públicos ejemplares que realmente dan lo mejor de sí desde la medicina, desde la educación. Pero como país, generalmente, si algo no es de nadie en particular, nadie tiene el esmero de cuidarlo. Y pensamos poco, no solo en este bien que me sirve ahora a mí, sino que este bien es necesario legarlo a mis hijos, a mis nietos, a las futuras generaciones. En Guatemala lo vemos en un tema tan sencillo que es un indicador de nuestro estado colectivo, que es la basura. La gente tira la basura a la calle porque alguien más la va a recoger. Y eso no es culpa del gobierno, es culpa de las cuestiones que hemos internalizado acerca del estado general colectivo en el cual debemos o merecemos vivir. Entonces, a veces nuestros regímenes representan algo de nosotros mismos que no queremos aceptar. Por ejemplo, nuestro Congreso. El Congreso siempre refleja de una forma fidedigna el estado de la fuerza interna de la nación. Aceptar eso es lo que nos cuesta. Podemos mejorar, podemos ser mejores. Y la democracia no necesariamente implica un modelo económico. Por eso hacemos tanto énfasis en que el complemento de la democracia es el mercado. Y eso no necesariamente ha sido el rumbo de los gobiernos que han preferido la ruta asistencialista, de tratar de resolver los problemas de las personas, cuando a veces las personas resuelven mejor sus propios problemas que alguien externo que los manda. Entonces, el sistema democrático, el sistema de mercados no es necesariamente impuesto por decreto, es parte de una cultura que empieza y termina con sus ciudadanos. Ahora, licenciado Ordón, lo que vemos es que con el surgimiento de muchos países en Asia, países que han sido relativamente exitosos en cuanto a crecimiento económico, muchos de esos países han tenido regímenes autoritarios, para empezar con la misma China. Y algunos leen entonces que los regímenes autoritarios son más eficientes para resolver el problema de las personas que los regímenes democráticos. De hecho, en América Latina tenemos ejemplos de presidentes que se jactan de que pueden resolver los problemas de las personas aun cuando están destruyendo la institucionalidad de los países, empezando con el mismo Chávez de hace 20 años, pero tenemos actualmente también presidentes con esa pretensión. ¿Es realmente la democracia ineficiente, entre comillas, para resolver los problemas de las personas y es mejor, en todo caso, los regímenes autoritarios, de acuerdo a lo que estamos viendo en la evidencia de China y otros países asiáticos? Sí, licenciado Boteo, aquí es importante mencionar algo. Yo citaba la capacidad de respuesta de las instituciones como un factor importante para medir el nivel de aceptación y funcionamiento práctico de una democracia. Porque los regímenes autocráticos lo que venden y lo que pretenden mostrarnos es que ellos pueden, y aquí cito una palabra que usted mencionó, resolver. Claro, pero ¿resolver a qué costo? Porque cuando uno pone su vista en lo que ha ocurrido, y particularmente en América Latina, donde tenemos la gracia de que estos experimentos los terminamos enredando en otras cosas, hemos visto experiencias muy negativas de dónde terminan esos ensayos autocráticos. Así es. Con expresión del populismo, yo siempre he afirmado que el populismo es como la humedad, una vez que entra cuesta muchísimo sacarla, ¿verdad? Por esa actitud, digamos, de decir yo regalo hoy y que paguen 3 generaciones después, que me parece a mí verdaderamente problemático. Entonces, yo los regímenes autocráticos, inclusive algunos de Asia, que digamos algunos los presentan bajo una lupa muy moderna y terminan digamos también escenarios de corrupción de las clases políticas alrededor de los dirigentes autocráticos. Entonces hay que ponerle particular atención.
Es cierto que las democracias implican necesariamente consensos, diálogos, decisiones y discusiones, y que muchas veces es hiperbólico la discusión política en las democracias, pero en el largo plazo yo diría que no se puede sostener un modelo autocrático que termina controlando vidas y haciendas, y que a lo que deberíamos aspirar es a democracias mucho más maduras y mucho más, digamos, desarrolladas de lo que hoy tenemos en América Latina. Eso, diría yo, es quizás el gran reto que tenemos. Se nos está terminando el tiempo y quisiera hacerles un par de preguntas más. Licenciado Flores, ¿qué papel puede jugar Estados Unidos en la región ante el decaimiento de la democracia? Existe la percepción de que en América Latina no somos capaces de poder resolver nuestros propios problemas y entonces que necesitamos la ayuda, en este caso de una democracia con alta tradición como es Estados Unidos, 200 años de tradición democrática, para poder resolver nuestros problemas. ¿Realmente puede hacer algo Estados Unidos en la región o no? Bueno, viendo el estado de su democracia actual, uno pensaría que Estados Unidos necesita trabajar mucho en sí mismo y en sus capacidades de diálogo, interlocución, porque han estado muy afectadas en su historia reciente como nunca antes en un siglo. Pasan un momento muy difícil donde incluso la región está pensando, países de la región como Nicaragua, de una forma sin precedentes, les está dando la espalda a los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos les ha costado mantener a sus aliados contentos con la forma en que han tenido una política que no necesariamente es democrática en su forma con los países de la región. Muchas veces ellos dicen y la región tiene que obedecer. Y pareciera que a veces no tenemos ni voz ni voto en decisiones que conciernen nuestro destino. Y si queremos y necesitamos replantear nuestra relación con nuestros vecinos, debe ser sobre un sustento democrático y dialogante. Especialmente ahora que tenemos a tantos guatemaltecos que son parte ya integral de los Estados Unidos, que han ido allá buscando un mejor futuro y han labrado para sí mismos una vida de esfuerzo. Y parte de ese esfuerzo lo envían a Guatemala convertido en remesa y también nos ayudan acá a salir adelante. Hoy más que nunca la relación entre Guatemala y Estados Unidos es muy cercana entre sus poblaciones y por eso también debe ser cercana entre sus gobiernos. Me quedan 30 segundos y no quisiera terminar el programa sin preguntarle a ambos. En este panorama, con este panorama complicado, ¿qué tenemos que hacer en América Latina para construir auténticas democracias liberales? Miren qué desafío, 30 segundos para responder esta pregunta. Licenciado Ardón, empezamos con usted. Sí, licenciado Boteo, siempre hablamos mal de la clase política y ese es un deporte, digamos, en América Latina. Yo lo que creo que tenemos que empezar a hacer es educar la ciudadanía y educar para que seamos mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos educados demandan más y mejor de su clase política. Si eso no ocurre, tenemos al final la clase política que merece, digamos, una ciudadanía desentendida. Ese es el reto que yo creo es más estructural y de largo plazo. Licenciado Flores, 30 segundos. Tenemos que tener más confianza entre nosotros mismos. Debemos colaborar más entre nosotros, tener mejor educación y una mayor clase media. Ahí estoy completamente de acuerdo con Roberto. Entonces son desafíos nuestros, emprendámoslos, podemos ser mejores, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ambos por esta discusión y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención.